Buenas tardes a todos y todas, gente que nos escucha, nos ve también por la televisión. El reglamento de la Asamblea Legislativa rige desde el 1 de mayo de 1962. En los años 60, Costa Rica era muy diferente, habíamos menos población, se trataba de una sociedad más pequeña, con un aparato estatal mucho más reducido y gobernar era mucho más fácil que hoy en día. En aquellos años, el edificio principal de esta Asamblea bastaba para albergar por completo a todo el personal, de manera que los funcionarios no estaban dispersos ni distanciados en varios edificios como ocurre hoy en día, lo que sin duda alguna afecta a la labor del Parlamento. En ese entonces era más sencillo legislar, pues había menos burocracia, no había tanto impedimento ni tanta obstrucción, que aunque el mismo reglamento a veces la permite, no por ello deja de ser malintencionada y contraria a los intereses del país y que hasta ahora podría tildarse de traición a la patria. Al Parlamento le corresponde solucionar los problemas del país con agilidad y eficacia a través de la tramitación oportuna de las leyes y del eficiente ejercicio del control político, para lo cual requiere contar con condiciones y mecanismos dinámicos de acciones necesarias que garanticen el equilibrio entre la democracia y la eficiencia a través de plazos breves pero razonables, que permitan legislar en forma oportuna. Hay veces que venimos acá y pasamos tardes hablando sobre un proyecto de ley y no se le ha dado la oportunidad de votar cuando en las comisiones pertinentes ya se trabajó y se desarrolló y en consenso ha venido a este plenario. Son cosas que tenemos que cambiar, compañeros. Desde hace varios años el prestigio de la Asamblea Legislativa se ha visto afectado, pues el pueblo costarricense percibe falta de resolución de la problemática nacional debido a los constantes atrasos de tramitología que impiden tomar decisiones urgentes para el bienestar general del país en todas las áreas. Y esto es muy cierto, hay veces que nosotros estamos acá y no producimos leyes o no arreglamos reformas de algo que se ocupa y que es necesario y pertinente para el país. Y esto tenemos que ver de qué forma lo cambiamos, y como decía don Luis ahora, nos queda un tiempo más acá, menos de 90 días, y tenemos que aprovechar para poder cumplir con el pueblo de Costa Rica esa parte que necesitamos y que para que los diputados entrantes tengan una posibilidad de desarrollar mejor sus ideas y poder de esta forma responderle más a nuestro país. Desde hace varios años el prestigio de esta Asamblea se ha visto afectado, pues el pueblo costarricense percibe una falta de resolución en la problemática nacional debido a los constantes atrasos de tramitología que impiden tomar decisiones urgentes para el bienestar general del país y en todas las áreas. Don Luis ahora se refería al Tribunal Supremo de Elecciones, al cual yo le tengo una bastante crítica en esta última elección. Don Luis dice que es cierto, que regula conforme está mandado, pero hay cosas de lógica y de trámites donde el tribunal yo creo que se le pasó la mano y deberemos de ver nosotros o los próximos diputados qué ha pasado, porque el Tribunal Supremo de Elecciones, don Luis, usted que está ahí en Cafetín escuchándonos, yo creo que se volvió el partido más fuerte. De cada 3, 4 anuncios de 16 partidos en disputa, 1 o 2 eran del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, ¿qué pasa? Quisieron arreglar el problema que tienen, que es de enseñarle al costarricense de la participación, de la necesidad de involucrarse en política, hacerlo con anuncios, cuando pudieron haberlo hecho desde que pasó la ley, en ir educando a las y los jóvenes que son los que menos salieron a votar esta vez. O sea, yo creo que el Tribunal Supremo no se quiso, en este caso, mojar los calzones, ¿verdad?, para ir a trabajar y desarrollarlo. O sea, lo encontró muy fácil a través de los medios de comunicación y no hubo un trabajo de campo como yo considero que debería de hacerse, y esas son cosas que tenemos pendientes y ojalá las podamos ver antes de que salga esta Asamblea Legislativa. Aunque en el pasado se han hecho grandes esfuerzos para reforzar el reglamento de la Asamblea Legislativa, introduciendo diferentes figuras que pretendieron agilizar los trámites, estas no han sido suficientes. En la actualidad los procedimientos legislativos tal y como están estructurados, más bien dificultan la fluidez y la celeridad que se requiere hoy en día, según nuestra realidad social para la aprobación de leyes. Es necesario acortar los plazos
Para las intervenciones, sin perjuicio del derecho de enmienda, además, introducir procedimientos que agilicen y flexibilicen el trámite de los proyectos de ley, otorgar mayores espacios para el verdadero control político, revisar los plazos de votación de los proyectos, como también el número de sesiones de disputas para la presentación de mociones en el plenario, y de esta forma acabar con prácticas irracionales de que algunos y algunas legisladoras normalmente atentan contra el bienestar de este país, como por ejemplo la costumbre de presentar mociones dilatorias, repetitivas e improcedentes, o de presentar casi que vagonetas, por no decir carretillos, porque son vagonetas a veces, que presentan acá y luego van presentando otras seguidamente, de mociones con la única finalidad de retrasar o impedir la votación final de los proyectos de ley. Esto muchas veces la gente que nos escucha no entiende por qué aquí un diputado habla. Y bueno, nos da el reglamento la oportunidad de cada moción que se presenta acá de poder hablar, dependiendo 15, 45 minutos, y entonces a veces hablan y hablan y hablan, y la verdad es que no hay ningún fin nada más que negociar o entorpecer o de que no se apruebe un proyecto. Que si este diputado o diputada hubiera tenido interés, desde el momento en que está en comisión, hubiera ido y presenta las mociones y se habla y se discute ahí, y nos ahorra un montón de trámite y un gran show que muchas veces se le da a los costarricenses que le dan seguimiento a este plenario legislativo. Nuestro país requiere agilizar el trámite legislativo definitivamente para acabar con la inmovilidad parlamentaria, de manera que muchas propuestas de interés nacional que están haciendo fila no se estanquen y surtan efectos que mejoren la economía, la salud y en general la calidad de vida de todas y todos los costarricenses. Ahora, la gente que nos escucha, que es la que mayor le lleva seguimiento a este plenario, bueno, aquí en las ventanas está gente que está apelando por la ley de donación de trasplantes, y es una ley sana y que todos lo ocupamos, y en algún momento tal vez algún familiar de nosotros lo va a necesitar, pero en este momento hay gente que lo necesita, y es un proyecto de ley que ya tiene rato de estar en esta corriente legislativa, y ahí es donde nosotros tenemos que responder con agilidad y tenemos que participar con mejora del desarrollo de este país. Compañeros, aprovechemos ahora y tratemos de sacar esto lo mejor posible. Yo sé que nos queda poco tiempo, pero podemos sacar el trabajo que sea necesario y pertinente para que este país llegue a lo mejor que tenga que hacer, y en el caso de la legislación sea más flexible, y con esto hagamos un buen trabajo. Muchas gracias y que Dios los bendiga.